Bueno, Sandra, ¿para ti qué es la gratitud? ¿Cómo se siente la gratitud o cómo se vive la gratitud? Eso es muy fácil. La Ok. gratitud, sí, no, para mí es muy fácil, pero no, o sea, es un proceso, es un proceso. La gratitud es sencillamente la admiración y la contemplación de todo lo que nos rodea y de la vida que Admiración tenemos. Y y contemplación. contemplación. Me gusta. Eso es la gratitud, o sea, es el darte cuenta que tienes en este momento a tu Ujú. alrededor, cómo vives, qué cosas te proveen bienestar, qué personas son las que te están de una u otra manera enseñando cosas sin saberlo para tu evolución. Entonces, cuando tú te percatas de eso, agradeces y ahí ya lo Ujú. estás contemplando y estás admirando. Ok. Me gusta estas palabras que usas porque a veces como con los ritmos del día a día, las rutinas, por no decir que los afanes, Sí. eh, no nos permitimos o no nos damos cuenta, no nos Ajá, permitimos observar o no nos damos cuenta de lo que tenemos. sí. Entonces, ¿qué tips nos podrías regalar o nos podrías compartir para aprender a ser más agradecidos o para empezar a ser agradecidos, a ser conscientes de este sentido de la gratitud, a aprender a admirar y a contemplar? Mira, yo con mis pacientes utilizo algo, sea cual sea la razón por la que me consulten. Es un ejercicio muy bonito que por ahí empecé yo y es haciendo una lista diaria de 5 o 10 cosas por qué agradecer Ujú. durante el día. Tienes tu libreta y te percatas, entonces eso es como que te jala a poner atención y vas anotando, ¿cierto? Y al final del día, antes de acostarte, lees esa lista y te das cuenta que realmente hay muchas cosas por qué agradecer. Y así, Ujú. día con día, sin repetir ítem de gratitud. Al final Ok. de la semana, si miras al final de la semana, son muchísimas cosas. Y ahí ya estás haciendo un stop a ese ritmo de vida agilizado que estás mencionando. Y es hacer un alto, pero siendo conscientes de que lo voy a hacer. O sea, romper como con ese, ¿cómo se llama? Cuando esa energía centrífuga en la que nos mantienen todos los días, ¿sí? Ajá. Cuando uno rompe Sí, con eso y hace un alto un momentico, ya estás marcando la diferencia y empiezas a es ser más decir, que contemplativo. viene siendo como el resultado Sí, de una pero práctica consciente. hay que empezar a hacerlo porque yo sé que es hard, o sea, ay, no, yo, ay, a ver qué apunto y qué hago. No, y te vas dando cuenta al final que hay demasiadas cosas y cada vez vas viendo más. Y como para cambiar un poquito la disposición de pronto esa jartera o ese aburrimiento, porque al principio hacer las actividades por repetición o algo similar a construir un hábito, al principio cuesta, ¿no? O sea, es como, Sí. ay, acabamos. Sí. Cómo podríamos como mejorar esa disposición o esa actitud a la hora de hacer la lista Mira, lo que pasa o es que la práctica que quieran? somos animales de costumbres, ¿sí? Y yo no sé si tú has escuchado, pues casi todos los mantras, talleres de conexiones, que ven los 21 días de no sé qué. Eso Ujú. está demostrado científicamente. 21 días generan un hábito, Ok. ¿sí? Entonces hay que ser un poquito organizados en ese sentido. O sea, por decir, mm, yo te hablé de 5 o 10 días, por ahí empezamos, pero si tú te planteas 21 días, en donde tienes una especie de cronograma o organigrama en donde vas tachando, te vas dando cuenta. Un tracker. Ujú. Exactamente. Y cuando lo logras es como llegar a esa meta, ya se te ha vuelto un hábito. Ujú. Y de pronto Bueno, ya no es que sí, toda la me parece. vida vayas a estar haciendo una lista, pero ya sí mentalmente agradeces. Sí, parece que el éxito en la vida está en buena parte en formar hábitos positivos, Total. hasta el hábito de agradecer. Bueno, Ujú. mm,
¿De qué manera crees que la gratitud ha servido, en tu caso particular, en tu experiencia, para hacer ese cambio de estilo de vida o cambio de estilo laboral, para hacer ese salto? Pues ha contribuido demasiado porque te digo que yo antes era una persona muy acelerada, Ujú, un fosforito que prendía con cualquier cosa y ahora soy todo lo opuesto, o sea, soy calma, obviamente me enojo porque igual no está mal uno enojarse, pero, ujú. pero ya cualquier cosa no me enciende, ¿sí me entiendes? Entonces uno mismo se va sintiendo como más liberado, más suelto y más liviano. Ok, Y de pronto eso entonces, también ayuda a visualizarte más en muchas cosas, en muchas tareas. O sea, es como quitarte vendas, ¿no? Una tras una de los ojos y te ayuda a ampliar más tu visión 360 o 180 grados. Eso es lo que yo he notado en mí. esa es como la práctica del agradecimiento desde el cambio de estilo que tuviste, de estilo Todo. laboral. Sí. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, Recordemos entonces que la gratitud es la admiración y la contemplación de todo lo que nos Ujú. genera bienestar. Total. Yo personalmente me llevo esa conclusión y la voy a apuntar. Ujú. ¿Y sabes qué es lo más difícil? O sea, lo que nos trae bienestar es lo más fácil. Lo más difícil es aquello que vemos que no nos está aportando en el momento, En pero que el momento. más adelante te vas a dar cuenta, ahora veo que sí me convenía esto o lo otro. Entonces sería como el siguiente nivel de la gratitud es admirar o contemplar los aprendizajes. Totalmente. El Así es. nivel uno es el bienestar y el nivel siguiente es los aprendizajes, Los aprendizajes. que son como las dos caras de la moneda, por así decirlo, los Ajá. complementarios. Sí, totalmente. Muy interesante estas conclusiones. Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de parar dentro de las rutinas Ujú. para sacar este espacio y compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. A ustedes muchas gracias por la invitación. Claro que sí, inusualmente espiritual. Con esa voz de locutora. Muchas gracias, Sandra. Bueno, nena. Chao, chao.